Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tu washan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Senain a las 6:45, Senain a las 7. Namana la irayu kana suru no man líder kana. Hotamatashi na wayu spoy kana holu traya tawakas pranai hanan waya. Kahamin waya kana kotte shichiru sunai anan hanan waya. Ante shihia wishwa. En Anas Wayuu garantizamos la atención integral de tu bebé desde el primer día. Recuerda que es deber de nuestros afiliados registrar a sus hijos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y reportarlos a tiempo ante su EPS. Así, tu pequeño accede a sus controles, vacunas y cuidados necesarios. Cuidamos de lo más importante, tu familia. Un mensaje de la EPS indígena Anas Wayuu. EPS ika Anas Wayuu aita bangsa tina kuep te piche meishi kana. Para hatkat kai hostun hatahain hanai. En registro na muy puranai hanainaya. Otto intin pushwa. Uri ayui hanainaya. Main keketa pata registro kana mana. Ain retramacuna hirena ain mahnena nai kerto hutno control kat pushware. Hey ha shatas mai. Hain ramatente. Kuhamaten sumunte EPS kat nei wan hinte ho huru pia hakia kan wani wair ko hanai kemai te EPS ika Anas Wayuu. El tema de la semana. He horu te potu han hatkara so semana kat. Muy buenos días a todos. Como cada viernes les damos la bienvenida a un nuevo espacio de Tú y Yo Hablemos de Salud. Hoy es viernes 23 de mayo y hablaremos sobre el tema cáncer de piel, en especial el melanoma, una enfermedad que muchas veces pasa desapercibido pero puede tener consecuencias graves si no se detecta a tiempo. Esta enfermedad se relaciona con la exposición al sol sin protección, algo muy frecuente en nuestras comunidades donde el sol hace parte del día a día. Por eso es clave aprender a cuidarnos y estar atentos a cualquier cambio en la piel. Para hablarnos sobre cómo prevenir y detectar a tiempo el melanoma, hoy nos acompaña la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología pediátrica. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Guatamar min pushwa. Anaya utsihor usawha pa gente putz, si sunta wala que het putz, o tam sitio to costunte EPS ika Anas Wayuu. So ho mauria, ho pien orwai kari ho kai mayo 23. Asha en sop non wanure hots mai cáncer snai na sta Wayuu. Hots ka hamai mai mahani Wayuu nuri chikai. O tamai mahani Wayuu sireru ni kasenata tesnai nasta. Terhirre arut ka mateni na terhere pehekerne. So kai kat anu wamata doctor ka Aura Valenzuela, especialista en esta Wayuu o uyu, anaya se holu sa guapa en internet que te que ruamo so kaikata. Doctora, para empezar, cuéntenos qué es el melanoma y cómo podemos reconocer sus primeros signos en la piel. Para hatkara sakira, sumuntu doctor que sawata kama te sop no tra wanure cáncer que tiene ata. Caso wait melanoma, nakar mauria, por wate ha intensa, hamus kuai pa Wayuu stumas por su tur de wanure ka. El melanoma es una forma de cáncer de piel, pero es la forma más agresiva de cáncer de piel que existe. Es decir, que muchos pacientes pueden morir por este tipo de cáncer, por lo cual es muy importante que los pacientes puedan estar alertas a cuáles son las lesiones sospechosas en su piel y de esta manera acudir oportunamente a la consulta.
tomando en cuenta que las personas que tengan más de 50 lunares en su piel tienen mayor riesgo, personas que se expongan de manera prolongada y frecuente al sol por sus actividades o su trabajo, personas que tengan un antecedente familiar directo que haya tenido melanoma, también de cualquier tipo de color de piel. La piel blanca tiene mayor riesgo, pero podemos ver melanoma en cualquier tipo de piel. Entonces, ¿cuáles son las características que las personas deben tomar en cuenta para saber si la lesión es sospechosa o no? En la piel el melanoma se puede presentar de diferentes maneras. Pueden ser lesiones planas que parecen pequeños lunares, pero también pueden ser lesiones abultadas. Entonces, si parecen pequeños lunares, entonces pasan como más desapercibidos, pero si son abultadas, pues son más fáciles de notar, pero sin embargo tienen un crecimiento muy rápido. Hay que tomar en cuenta que tengan diferentes colores, diferentes formas, en fin, que sean diferentes al resto de las lesiones que tienen en el resto del cuerpo, para que de esta manera puedan tomar la iniciativa de acudir rápidamente a la consulta de medicina general y de esta manera derivar pues a dermatología. Guatemala. Anujo doctor ka asok tu semuin, doctor ka Aura Valenzuela, especialista en state pitch, treika ayuri. Anaya otsoro sa ho sune hin musyakat, pero hotakuha sikto tuhkat sopen ruanere kanset ketne hasta. Senuritra nashi nayakana melanoma. Tu wan squat pa cancer sena instawayu. Terra erut suwayu meruhusa no tsakuha iskahamu. Tuanere ka suhu tu ma ka wewein, ma kwani kasa ekai no horin werahin sena wata. Weir ka rismen wane wer skone kasa suhu tu sena wata ka shoren hurre aire hachetero tamsitra puin kareiro. Suut kasutura o tahachetere moni pira ka intamo no horin ha weweni to shimo inkatu muy hana hies ka hamoy watta mai hari to wewen katsa esa ma ka 50 squat panata tuarinches nain tawan wayu te wenika esu ut ke no horin anain kanani ayuri o hutus matra ayuri kat surumi watta eire kan na muy rishiyamo nya o tamsi ya terra weir kamir ka isir riwaya ashishu has ka isir riwaya aurutsu stusu o tamsishe terwanere kan hot sumoni te waya kasutor muy hatuwai marekari stawai pushu es hoy hana kasuka na irotas pur hir karismenta arut kamata inina te reher le pehe karhana hirri shoin e kai stunt taka wane wai ruku han hiyam surya huyuru huru watta humuy no hura watta hantra ta mar una mata punir hain doctor médico general que chiquen la tirenina después que ya está. La EPS indígena Anas Wayuu invita a las alianzas de usuarios a participar en la conformación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Usuarios. Te invitamos el miércoles 4 de junio de 2025 desde las 8 de la mañana en el auditorio Veda Margarita Suárez de la sede de la EPS en Maicao. Esta es tu oportunidad de ser parte activa en la defensa de tus derechos como usuario. Para mayor información, escríbenos al correo info@epsianaswayuu.com. EPS Ica Anas Wayuu Usuare, Human Cananas Wayuu, Mancaya Terria, Pushin tu Junta Directiva de Asociaciones Nacionales de Usuarios, Monacat Pura, Jaime Intenta Yatahuaca. So Kaikan miércoles 4 en Caricachica y junio, Juya Caichi, las 8 Guatamar, Suruta Auditorio, Veda Margarita, Monacaria Jurus, Oficina Anas Wayuu Maico. Otamcito, eso por tu intensao. Jaime Hirapo Cuaipa, Jaime Hapatanaka, Wapurero Juru Anas Wayuu. Hena Hirenia, Keirer Home, Shahir Ruta Cachuer, correo info@epsianaswayuu.com Munacat. Y acá no te voy a caer, achaja y rashuacuel purana. Sabemos que en zonas rurales y calurosas estamos más expuestos al sol. ¿Qué recomendaciones básicas debemos tener en cuenta para prevenir el cáncer de piel? Bueno, esa quiere que es un doctor que guate tu homma en que chona en que na hais mai te kai kat warat shows mai o tamshi waya kan pura shi wachika ke wanepi kaso wai mai hat ka mauria suri wo tu hotor wanu el cáncer que tiene guata melanoma monaka. Las recomendaciones básicas para prevenir el cáncer de piel, incluyendo el melanoma, es tener un hábito adecuado de uso de protección solar, y esto incluye usar medidas de protección física como sombrero, sombrilla, buzo, el uso por supuesto del protector solar de manera regular, y realizar el autoexamen de piel de manera frecuente cada ciertos meses. Debemos observarnos las zonas de piel que no nos vemos normalmente, como detrás de las orejas,
el cuero cabelludo, entre los dedos de los pies o en la región plantar, los genitales, la espalda. Podemos utilizar un espejo o también pues el apoyo de algún familiar que pueda ayudarnos con revisar estas áreas de la piel que normalmente no nos vemos, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo que ya hemos nombrado. Anore na tu doctor que muy bueno erukua te puts que por white mai suri otro bueno de cáncer que na ta melanoma mona que no que aso na suri guayo para na ai mai no nuri kai ter que remos me corro cari ai ma cara aqua pa huri oro metur honsia otro huti que estamos que cuo magia otro sombría mona que otro buso mona que curut que no ro ya que sir intento na justa wane erukua ana la wani ni hamu kuai pa te taka wane erukua hiri wani kase na ta Henai, anali reshi wani pia, te ka roya, henai roher no hirrein, hikio te wani kasa no hot bakar hirrein henai, hechire heche, henai wokoro wani wer waku eirka entamo interes ka hamoi, hoch no ro werrein bayao tensa weraren ha pupas nai, kase no wate no hayan shiwamon. O no henari wayo yare nar ma ya her sai ke sen kastanai hamos hemos ka sutur ke sen moi hanahia, hirre wani kasa no hot po henai hota hirrein, no hot po ka sutur henai. Muri himaya mahashia khurut kapa hir mata por makat que trawan de kahut kamaur. Atención afiliados de la EPS indígena Anasguayú en Maicao. La EPSI Anasguayú y su red prestadora de servicios de salud en el municipio de Maicao te invitan a la jornada de Anasguayú en el territorio el próximo viernes 6 de junio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Parque Centenario. Se atenderán a los afiliados que requieran información o soluciones en los servicios de aseguramiento, unificación, grupo familiar, reporte de novedades, afiliaciones en servicios de salud, gestión de autorizaciones, de citas y de entrega de medicamentos, participación social en lo relacionado con la recepción de PQRs y felicitaciones, canalización de sus solicitudes en tiempo real e interacción con la Alianza de Usuarios de Maicao, promoción y mantenimiento de salud. Tendrán acceso a las rutas de atención por grupo poblacional, vacunación, tamizaje y captación de gestantes, educación y acompañamiento a los pacientes de los programas de nefroprotección y alto costo. Te esperamos en Anasguayú en el territorio este 6 de junio en el Parque Centenario. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Anasguayú woman. Hiakana, wane wer hukuman kan TPSI ka Anasguayú Maicao, hena hirrinhia, pushware terherle yakari Maicao, kasapura, pura hut ka tenhana hia, pura ten como nin cuerpo casa yakar homoi, hoha, ai pirro nkari kashika junio, wata hemar snaim la una rica. Charai hachian, chasulu Parque Centenario, hupuna lo carrai. Casa en kucha, pushware casa yakar homoi, no hot karai na po huyaro kakahuri huru Anasguayú hiakan wane wairhukua kas mahukar hirne kahan tachiko tatkasa anaseka kahan tachiki asa hiakan ai wane wairhukua pura yoto kahin nama wane wernakua nairo ayushi kanairo otanairo ipuonu kana amakuna hirakat pushuan puren tepichkan otamsita programa nefroprotección naka otamsita ayuri mureuskat wa tapa huru Anasguayú so 6 de junio so huyakat haraya huru Parque Centenario EPSI Anasguayú hiakan otowayakan achaha irashuakua papurana. Y finalmente, doctora, si alguien en casa detecta un lunar sospechoso o un cambio en su piel, ¿a dónde debe acudir y qué tan importante es actuar rápidamente? Chiro at karasaki raho momento doctor ka minka mauria wan wayu non tenai wan no wen skasutura instun ishon senai nota haran hachinia arut kan otta kasamai arana kasenai una matemat samato. Es muy importante que si alguien presenta una lesión con las características que hemos nombrado, es decir, con sospecha de que la lesión pueda ser maligna, puesto que es una lesión nueva, de reciente aparición, que ha crecido rápido, que tiene diferentes colores, es asimétrico, no corresponde, es abultado, es diferente al resto de las lesiones que normalmente tiene el resto del cuerpo, entonces pues debe acudir a consulta de medicina general para que sea derivado a dermatología.
puesto que los especialistas en dermatología somos los que realmente vamos a reconocer este tipo de lesiones mediante la experiencia clínica y también con las herramientas diagnósticas que poseemos para poder ver en detalle las características de las lesiones que puedan corresponder efectivamente a que sean a un melanoma o a otro tipo de cáncer de piel o a lesiones benignas, y de esta manera poder tratar al paciente de manera adecuada. Lo importante es hacer diagnóstico precoz. Es importante porque de esto depende la supervivencia del paciente. Mientras más precoz se diagnostique, mejor expectativas de vida va a tener el paciente. Muchas gracias. Anores nek doctor kamai so kai katte ihas mai hete hai sa wane wai ruku to kasa hanain katter wenka perhiawa tirha wane kasa nata hatta surya ho mauria arut kama te shi onne shi hirpa surya mure ohin kasutur air hamai te wenka wane wai ruku nai ta kun kar chi kamai to manayet kat bahar pa hamai erhechi nyachi doctor pure kai ata dermatólogo mona kai mauria te hamat kasa rut kai ha ate hana kasa wa wanuru ka wanuru hiata so hiel te metod yatne ata Spoikat canerica dermatólogo mono. Hunter Hamar, Ane Nahia, Kate Nohia, Kepet, the one who can one away Roko. Muchas gracias a la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología pediátrica, a nuestro compañero Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Otsehol, Usahapa, entre Puch, Yoto, Costuntre, PSI, Anas Guayú, o Tamsi, Trawara, Kahaka, Puch, Kamuhiakano, Waremuyo, ni Wair Mayo, Hita. Pahau Puch Mnakarmai, Rut Kapahai Maha Pasuri, Mayen Hain Hata, Tundruanur, Cancer Snatam, Nakasoto Hai, Hiakan, Tawayakan, Achaha, Hirashuakua, Papurana.